Bienvenido a Tres Punticos. Nos saturamos, nos sumergen las crisis, nos llevan las corrientes, nos empuja la rutina y parece que lo que más perdemos en nuestra vida es la paz, la serenidad, la calma, la tranquilidad. Cuánto deseamos estas cosas, pero las buscamos donde no están. Tres Punticos esta semana, segunda de Pascua, para reflexionar alrededor de acciones que debemos tomar para alcanzar un estado sereno en nuestra vida. Primer puntico: paz. El mundo de hoy nos atiborra en una crisis de sentido. Parece que nos hubiéramos montado en una especie de colectivo que nos dirige hacia los objetos del tener, el poseer, el placer, el éxito. Nos desgastamos la vida trabajando, estudiando, luchando por alcanzar un montón de metas y de repente nada nos llena. Pero nuestro corazón embotado, como el de Tomás en el Evangelio, se niega a aceptar que aquello por lo que se ha luchado no es lo suficientemente grande y fuerte para darnos sentido. Y buscamos cientos de escapatorias. Nos aferramos como un náufrago a una tabla en la mitad del océano. Nos prendemos hasta de un clavo caliente porque decidimos no aceptarlo. Y es en este punto donde la desesperación nos invade y empezamos a buscar esa satisfacción en el lugar que menos se encuentra. Y lo único que logramos es cavar más y más profundo la fosa de la decepción y del fracaso personal. En este estado nos encerramos en nosotros mismos, como una tortuga asustadiza que se mete dentro de su caparazón. Asimismo, se sentían los discípulos en el relato del Evangelio. Aquel proyecto por el que se habían desgastado, aquel maestro que habían seguido, todo se había ido por la borda tras la crucifixión. Ahora su vida no tenía sentido y encerrados por miedo a los judíos, se preguntaban sobre sus vidas. He aquí una crisis. Y de repente, en su crisis de sentido, aparece Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Atónitos, estupefactos, admirados, se miraban unos a otros y de nuevo la voz de Dios habla: paz a vosotros. Hoy se aparece Jesús en tu vida. Te ha permitido caminar, incluso te ha ayudado en tu camino. Él conoce perfectamente lo que has vivido y cargado, lo que has luchado y todo lo que has incluso llorado. Él conoce tu crisis de sentido y tus desiertos y sequedades, y Él, y solo Él, puede darte la luz que necesitas en tu oscuridad, en tu angustia, en aquellos momentos que no sabes qué hacer, porque suya es la eternidad y la sabiduría, y Él sabrá perfectamente cómo guiarte. Hoy Jesús no aparece en medio de los discípulos, sino en medio de tu historia. Hoy no es en aquella casa cerrada de puertas y ventanas, sino en tu corazón. Hoy Jesús te dice: paz a ti, hijo mío. La paz que necesitas está en Él, no en otro lugar. ¿Dónde he buscado mi paz? ¿Quiero atreverme a buscarla de verdad en Jesús? Segundo puntico: fe. Ante la paz que nos quiere dar Jesús, resalta una pregunta: ¿cómo recibir y participar de la paz de Dios en los momentos de turbación? Muchas personas aparecen en nuestra vida para hacernos partícipes de esa paz, para invitarnos a recibir la verdad de Dios en nuestro corazón, para darnos palabras de aliento e invitarnos a vivir la experiencia de Dios en la comunidad de la iglesia, incluso como este podcast, o a través de una reflexión o un mensaje de alguna persona. En fin, a través de muchos canales, Dios quiere hacerte partícipe de esa paz, pero nos pasa como a Tomás: no creemos. Nos cuesta entender que el Dios creador y eterno nos da la paz cuando todo alrededor gira al contrario. Nos sucede como a Tomás con los discípulos y exigimos un signo. ¡Qué falta de fe! Con signos, la fe estaría condicionada. Es fácil creer para quien ha visto signos, pero la fe es bella cuando nos atrevemos a creer en el corazón y en lo profundo del ser que Dios ha hecho prodigios, que los seguirá haciendo y que los hará en ti y en mí con igual o más poder. La fe es una disposición del corazón que, alimentada en la comunidad eclesial, nos permite recibir y abrazar la paz de Dios,
que nos permite entrever que nuestras crisis de sentido son desiertos perfectos en los que la misericordia de Dios enclava un oasis. Sí, solo con la fe, aquello que le faltó a Tomás, aquella que no se puede comprar, sino que solo se le pide a Dios mismo, como un don. Solo con ella, con la fe, es posible afrontar cualquier situación de nuestra vida con la entereza y la fuerza de un hijo de Dios. ¿Por qué me cuesta tener fe? ¿Le pido a Dios la fe? Tercer puntico. Vida. Si para recibir la paz de Dios en nuestra vida requerimos la fe, el creer entonces nos da vida. Así precisamente termina el relato del Evangelio. Todos los signos consignados por el evangelista tienen como fin mostrar a las futuras generaciones la verdad de Dios para que crean y tengan vida. Cuando una crisis de sentido nos absorbe, cuando sentimos que nuestros proyectos se derrumban, cuando somos derribados de nuestros ideales o sueños, cuando todo esto pasa, parece que se nos apagara la vida, que se nos menguara la luz, que todo se acabara. Pero la respuesta del creyente, centrada en la fe, tiene una meta: la vida. Para quien cree, las sombras son oportunidades para que brille la luz. Las caídas son momentos para levantarnos. La vida es un auténtico y original paisaje donde contrastan luces y sombras que llenan de sentido la existencia. Sí, puede sonar duro, puede parecer una locura, pero en las sombras, en las tristezas, en las crisis es donde nos sentimos más vivos, porque donde parece que mengua la vida por la tristeza y el dolor, para quien cree y está aferrado a Jesús, realmente se está abriendo una nueva y renovada existencia, una vida resucitada, llena de la paz que Jesús mismo quiere darte. Asumir los momentos de sombras con fe y de la mano de Dios cambia totalmente la forma en cómo los mismos se desenlazan y toman su curso. ¿Cómo entiendo mi vida? ¿Solo me gustan las cosas positivas o también veo la obra que Dios puede hacer en las negativas? No hay crisis, no hay sombra, no hay tristeza o dolor que no pueda ser superado con fe. Para recibir la paz de Jesús que nos interpela hoy, resucitado y con la fuerza para ayudarnos a levantar, a creer y a ser sus testigos. Hasta los próximos 3 punticos. Feliz semana en el Señor.